Ancha. Calle ancha. Calle ancha. Muy buenas noches. Semana de marcado carácter femenino, unos lemas y reivindicaciones que se hacen visibles como cada 8 de marzo y que nos obligan también a permanecer impasibles en la lucha de todas y todos durante los 365 días del año. Calle ancha, hoy paritario, 2 hombres y 2 mujeres, además de una servidora, para poner negro sobre blanco y analizar la situación de la mujer en nuestro día a día. Así que sumario y empezamos. Se cumplen 50 años de las marchas feministas en España desde su puesta en marcha por la Organización de las Naciones Unidas y de este punto de partida a un sinfín de derechos ganados a costa de mucho sudor, esfuerzo y lágrimas. Este 8 de marzo hay más de 826 convocatorias repartidas a lo largo y ancho de la geografía española. Se cumplen 3 años de vigencia de la polémica ley del solo sí es sí. Cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer solo por el hecho de serlo merece hoy toda nuestra condena. Son 1.295 mujeres fallecidas víctimas de la violencia de género en nuestro país desde 2003, año en el que comienzan los registros. ¿Cuáles son los techos de cristal actuales? ¿Cuáles son los desafíos del feminismo hoy entre corrientes negacionistas o la denominada manosfera, el antifeminismo online? Calle ancha hoy se viste de color violeta. Calle ancha. Bueno, pues interesantísimo el programa de hoy, no lo pueden negar todos ustedes, y también actual, en el marco del 8 de marzo. Sin perder nada de tiempo, les presento ya quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Juan Manuel Martínez, un habitual, periodista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Otra cara también muy conocida, algo menos habitual en el debate, pero que yo le agradezco antemano, bueno, pues su presencia hoy aquí. Carmen Oliver, abogada y exalcaldesa de Albacete. Buenas noches y siempre bienvenida. Buenas noches, Patricia. Me vengo por este lado del plato, Ascensión Palomares, doctora en Educación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también pues otro habitual, José Romero, abogado y ex asesor de Vox en el Ayuntamiento de Albacete. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo que decimos, son muchos los temas, ¿no? Bajo ese amplio paraguas, ¿no? que celebramos, o casi todos celebramos en esta semana de color violeta, en esta semana para visibilizar el 8 de marzo. Como punto de partida, se cumplen 50 años, en España fue un poquito posterior, pero bueno, se cumplen 50 años de estas marchas reivindicativas, gracias a esa declaración del Día Mundial de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas. Y yo, bueno, pues una pregunta abierta: ¿son 50 años de un mundo mejor? ¿Sí o no? Y bueno, pues en esa escala de grises estamos. Juanma. Bueno, el reportaje que hemos visto antes y ahora lo que estás comentando, eso es la historia. Pero la verdad y la realidad es que se está luchando, esto es una lucha continua, tanto de las mujeres como también debe ser de los hombres. Porque yo siempre en este tema del feminismo he dicho que esto es un tema de derechos humanos. Y al ser un tema de derechos humanos, nosotros los hombres tenemos que estar en evaluación continua. Porque desde un punto de vista, ya no se puede ver desde el punto de vista de izquierdas y derechas, porque aquí hay tela que cortar. Los comportamientos que también han tenido otros compañeros dentro de la izquierda, o también de otros comportamientos dentro de la derecha. Pero creo que en cierta manera, ojalá hoy cuando estuviéramos hablando diciendo, bueno, se ha erradicado, no hay más muertes, esto parece que funciona, pero nos encontramos en un contexto en que tenemos que volver no solamente a las manifestaciones que se hicieron hace 50 años, hay que volver incluso a cuando quemaron a 100 y pico mujeres inmigrantes en Estados Unidos en una fábrica de camisas. Estamos haciendo un retroceso muy peligroso y por eso hay que estar atento. Hoy es un día para celebrar, pero sobre todo para reivindicar. Carmen, no sé si son 50 años de progreso, indudablemente sí, en muchas cuestiones. La ley del divorcio, la legalización del aborto, uno cuando al final echa la vista para atrás dice, jolín, cuánto hemos avanzado, pero todavía me imagino que queda mucho también, ¿no? Sin duda, estos 50 años han sido un constante avance donde mujeres y hombres que apostamos por la igualdad desde el feminismo,
Pues hemos ido logrando conquistas. Hace 50 años en España todavía las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, yo tenía 6 años, yo era una niña, por tanto podríamos ver toda esa conquista de estas mujeres que nos han precedido, cómo han hecho que las que hemos venido detrás y los que hemos venido detrás tenemos más oportunidades. Pero decía que hace 50 años existía todavía el deber marital. Y las mujeres, hasta 1975, pues no tenían capacidad jurídica, eran consideradas como menores de edad. No tenían derechos sobre la patria potestad y la custodia de sus hijos e hijas, es decir, con una pincelada y una simple reflexión, hemos avanzado mucho. Estamos en un momento, en todo caso, desde mi punto de vista, preocupante. Va a hacer justo ahora este año 30 años de cuando empecé a trabajar. Y siempre he estado trabajando en estos temas y es cierto que ahora mismo el negacionismo puede implicar un retroceso importante. Comparto contigo que trabajar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es cosa de ambos, de mujeres y hombres desde el feminismo. Bueno, aquí tenemos dos hombres, ahora veremos también lo que piensan en profundidad sobre estos temas. Antes, abstención. Es un momento para la celebración, para seguir ahí en la reivindicación. Bueno, la verdad es que yo no sé si por desgracia o fortuna, pues he vivido personalmente todos estos cambios, porque realmente cuando yo empecé a trabajar fue en el año 1974 y en ese momento es cuando empezaron a realizarse cambios realmente significativos en la sociedad y que ayudaron mucho a las mujeres. Me explico. En 78 no teníamos en España, por quienes ya saben ustedes, esas manifestaciones, ¿no? No, pero bueno, el tema de las manifestaciones está bien, pero es algo mucho más... es un punto de inflexión importante también, es despojarse y salir a la calle y decir, estamos aquí para esto, ¿no? La primera manifestación efectivamente fue en el 78, pero fíjate una cosa, cuando han ido incorporándose las mujeres en una situación de igualdad, es decir, de conseguir que los derechos humanos se cumplan. ¿Cuándo? Pues cuando la mujer ha tenido una cierta autonomía económica. Una persona, para poder ser realmente libre en la sociedad, tiene que tener una autonomía, puede ser, y eso es lo que más dificultades le ha creado a la mujer. Hablaremos de algunas cosas, pero cuando ha conseguido ya acceder al trabajo, sabemos que en condiciones de igualdad no estamos, ni hemos estado, pero tenemos que trabajar. Claro, también hay un tema importante que lo habéis apuntado y es el tema de la sexualidad. Todo lo que supone esa autonomía de la persona, no solamente económica, es decir, la mujer que pueda, todo lo que supuso la despenalización de los anticonceptivos, que aunque yo creo que es una década muy importante en todos los pasos, del 70 al 80. El tema de divorcio, el aborto, que en principio sabes que fue solamente para determinados casos. ¿Y cómo estos temas han vuelto? Con la extrema derecha, con partidos que no ven esto, bueno... Eso es lo que te estoy diciendo. Estás con ganas, no sé, José. Sí. Vamos a ver, yo creo que vamos a tener hoy un debate muy importante. Fijaros que todas estas cosas que estoy indicando han supuesto que la mujer, sin necesitar ayuda externa, pueda ir evolucionando. Porque, bueno, vamos a entrar ahora después en otros problemas que a mí me preocupan. Yo digo que las manifestaciones, yo he hecho muchas manifestaciones, éramos poquitas al principio las mujeres que estábamos en las manifestaciones, pero que hay muchos problemas y graves por el tema de, por ejemplo, las pantallas, que yo quiero que hablemos, pero que es importante, muy importante, que tengamos muy claro dónde estamos y todos los retos que se nos plantean, porque ahora no estamos muy mal, pero los retos vamos evolucionando y con la propia evolución surgen nuevos desafíos, que son los que hay que abordar. Ahora comentaremos. Bueno, Muy José, no sé si en tu caso es una semana de celebración, de reivindicación, de seguir en la lucha. Punto de vista. Va a sorprender lo que voy a decir, porque no puede haber celebración cuando siga habiendo determinados problemas. Nunca hay una celebración cuando se busca un objetivo. Dicho lo cual, por ejemplo, mi abuela paterna en el 69 ya era empresaria, tenía una administración de lotería y ella se gestionaba sus cuentas, pero mucho antes de eso estuvo trabajando por su cuenta, porque era viuda. Pero
durante mucho tiempo ella, que no sabía ni escribir ni leer, empezó a gestionar un negocio. Es decir, sí que tuvo la posibilidad, tenía su cuenta, la manejaba ella, disponía, mi padre era empleado de banca, y evidentemente ella era la que le decía, oye, Pepe, sácame... Pero bueno, reconocerás que era rara avis también. Pues por ejemplo, mi abuela materna tenía un despacho de pan. Es decir, ya eran empresarias, pequeñas empresarias o pequeños autónomos, junto con mi abuelo. Es decir, sí, es verdad, y es cierto que era rara avis, pero es que, por ejemplo, las mujeres se iban incorporando más tarde por el mundo de la educación a los puestos, por ejemplo, de la judicatura, de la abogacía. Es decir, ¿por qué ahora hay una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que es mujer? Pues porque es en los años 70 cuando se empieza a estudiar mayoritariamente por las mujeres derecho y otro tipo de carreras. Antiguamente estaban más enfocadas a la enfermería y a educación, pero sí que tenían su propia actividad. Hemos tocado el tema del divorcio. Es que yo creo que el divorcio afecta tanto a hombres como a mujeres. Es decir, era una visión de España, era un país confesional y el divorcio pues estaba prohibido porque dentro de los matrimonios religiosos. Es decir, en España no había matrimonio civil. Una forma tímida en la Segunda República, ¿no? Pero con reparos de cómo se podía divorciar sí uno y por qué. Sí existía la figura de la separación y la nulidad matrimonial. Es decir, la gente que se casa por la iglesia puede pedir la nulidad. Es decir, hay unos motivos tasados. No, yo conozco casos. Pues mira, yo te puedo decir que conozco casos de gente que no tiene dinero y hay una justicia gratuita también, igual que hay justicia gratuita dentro, yo te lo informo. Dentro que hay justicia gratuita en nuestro sistema judicial, hay justicia gratuita dentro de lo que sería el Tribunal de la Rota. Pero estamos hablando del matrimonio canónico, pero evidentemente los derechos civiles no estaban. Claro que no. Precisamente tu abuela, si tuvo esa oportunidad, es porque estaba viuda. Las mujeres casadas, tu otra abuela seguramente, yo ahora hemos estado desarrollando un proyecto en el medio rural, en Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, y nos encontramos con mujeres que a pesar de estar ayudando a sus maridos no podían tener la titularidad, es que no teníamos capacidad jurídica para poder obrar. Claro, pero no era existía, en España, es decir, por ejemplo, las cuentas es en Francia, hasta 1969 en Francia. Pero no se justifica, es decir, no, pero vamos a ver, que no es algo exclusivo de España, es algo del entorno jurídico. Es decir, se ha ido a una evolución. De ahí a la reivindicación Pero mundial. mira, volviendo, es el por Día ejemplo, Internacional. ¿qué hay, por ejemplo, ahora que tendrían que reivindicar las mujeres en España? Sí, por ejemplo, ¿por qué una ministra de Sanidad deniega un fármaco, la financiación de un fármaco contra el cáncer de mama que puede salvar 3.000 vidas al año? Entonces, déjame que estoy explicándolo. Vale. ¿Y por qué no se manifiestan contra eso? O, por ejemplo, como un hecho que es el velo, que es en el entorno del Islam significa sumisión de la mujer, ¿por qué ahora vemos a feministas reivindicando el velo islámico? Cuando toda la vida nos han dicho que lo que quieren es una educación laica y sin sumisión. No hay cosa que signifique más sumisión para una mujer que el velo en los países islámicos, porque además es de una rama concreta, que es la wasabi, creo que es el nombre que tiene, que les obliga a llevar el velo. No es una opción personal, es una opción religiosa impuesta. ¿Por qué no se está luchando contra eso? ¿O por qué no se manifiestan por lo que ocurre en los países como Afganistán, Irán, donde a la mujer la lapidan por ir sin velo? Es decir, yo creo, en España tenemos un artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad entre el hombre y la mujer. Y dentro de que se ha ido avanzando en derechos, los tenemos reconocidos legalmente. Habrá que luchar por las causas que realmente provoquen discriminación. ¿Quién quiere comentar? Espera, un momento, Ascensión, estabais vosotros, no sé si queréis comentar algo, Juanma o Carmen. Yo lo que veo que... Quieren interpelar, ahora vamos contigo. Es que es muy difícil intentar hilar con un mínimo sentido común el tema este. Vamos a ver, no se puede uno retrotraer. O sea, ahora mismo veo que estás jugando a ataque-defensa, ataque-defensa. No, en el sentido de que estás entrando y saliendo. Lo que era evidente es que el papel de la mujer en esos tiempos era un cero a la izquierda. Lo que era evidente es que el patriarcado era muy exigente. Y lo que era evidente es que antiguamente, en vez de decir que una mujer ha sido asesinada por su marido, salían en el caso como una mujer que se la han encontrado en su casa. Eso se hacía antiguamente, pero ahora lo que yo me niego es que ahora se intenten hacer ese tipo de argumentos con otra floritura con lo que está pasando. Y es que lo único que ha cambiado es que se denuncia. Lo único que ha cambiado también es que tenemos una parte de los hombres, que como digo yo, estamos en evaluación continua, que pensamos y seguimos pensando que tanto el hombre como la mujer
son seres humanos y por lo tanto hay que tratarlos así. Con igualdad de derechos. Es decir, pero fíjate, Con igualdad de derechos, por supuesto. Hay un dato que tú dices, que no se denuncia, o no se denunciaba antiguamente que la mujer era asesinada por el marido. Mira, Sí. según datos de Anavit, en el 2023 hubo 34 hombres que fueron asesinados por sus mujeres. Pobrecicos. Sí. Oye, pues sí, ¿En España? evidentemente, sí, en España. En España. Ese dato se lleva ocultando de Según de- qué sí. fuente, porque yo Anavit. creo que Anavit. no es cierta. Y Anavit. Jesús, Por y Jesús Muñoz. los datos del INE, del No, Instituto se Nacional ocultan, de Estadística. No se dan. Desde 2000... Pero hay desde que ir a esa los ley- datos oficiales porque si no ya Sí, sí, estamos claro, pero- trampeando. no, claro. Violencia No. doméstica no es lo mismo. Bueno, yo estoy... No, claro. dentro del matrimonio, bueno. es decir, 34 hombres. Pero es que además, hasta aquí hubo datos que no fue en 2003. En 2003 se sacaban las víctimas tanto de violencia doméstica, tanto mujeres como hombres. Eran aproximadamente unos 25 o 27 hombres al año por unas 60 65 mujeres al año. Pobrecicos. Sí, pues oye, pobrecicos, porque al que lo matan, a mí me parece muy mal que se haga un chiste. Sí. Recuerdo hace 3 años o 4, cuando mataron a un hombre, hicieron croquetas con él y se las dieron a las vecinas. La noticia salió a chufla. Y eso es bochornoso. Es decir, yo creo que tan víctima, no hay un criminal que sea hombre o sea mujer. El criminal es criminal, tenga el sexo que tenga. Sí, En eso estamos de acuerdo. desde Carmen, luego, para ahora mí vamos con la solución. no voy a justificar en ningún momento la violencia. Y si a un hombre se le asesina víctima de violencia doméstica, yo lo condeno igual. La violencia doméstica es cuando una mujer asesina o maltrata a un hombre. Y las estadísticas oficiales, la del Consejo General del Poder Judicial, la de la Fiscalía General del Estado, la del Instituto Nacional de Estadística, son las que oficialmente tenemos que dar, porque si no a lo mejor podemos estar jugando con cifras y no ser. En los datos del INE sobre violencia doméstica también hay que verlos, porque la violencia doméstica es la que se produce cuando somos entre parientes, suegros, hermanos, etcétera. Por tanto, yo condeno, todas las vidas valen, pero evidentemente 1.296 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, o 62 mujeres desde el año 2022 que se llevan las estadísticas, desde el punto de vista cuantitativo es la gravedad, porque la violencia de género se arraiga en Claro, una el desigualdad problema real y estructural es que no se conoce y a de los un patriarcado que viene justificando. Esto es como la punta del iceberg, es lo más grave. Claro. Pero la macroencuesta de violencia de género, más de Los 11 millones de micromachismos. mujeres en España manifiestan ser víctimas de algún tipo de violencia doméstica. Estamos en el Día Internacional de las Mujeres, en el Día Internacional de las mujeres, porque somos diversas y diferentes. Y claro que salimos a las calles a reivindicar cuando se prohíbe la voz, el sonido de la voz de las mujeres. Claro que tenemos un mundo donde en una parte del mundo no hay igualdad legal y salimos a las calles y lo denunciamos. Y en España tenemos la igualdad formal gracias a las reivindicaciones, a las luchas de, en un primer momento más mujeres, pero siempre mujeres y hombres, que desde el feminismo, que yo invito a que lean qué es feminismo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por Hay tanto, gente que entiende que feminismo es lo contrapuesto no, a... yo ahí digo que se lea la definición porque está muy denostado. Entonces, claro que hay que salir a las calles a conmemorar lo que se ha conseguido y también a reivindicar lo que falta, porque si tenemos una igualdad formal entraremos ahora en las brechas reales que existen. Para mí una de las lacras más importantes es la violencia de género y la condeno igual que la violencia doméstica, pero cuantitativamente no es lo mismo. Entonces es un retroceso importante. Si negamos la evidencia, ¿por qué? No niego Porque la estamos evidencia, vulnerando los derechos humanos. Pero voy a decir una... Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy dispuesta a tener un debate sobre todos los temas que has planteado cuando tú quieras. Pero eso nos lleva a muchísimas cosas que ahora no tenemos tiempo a puntualizar todo lo que ha dicho. Pero hay algo muy importante. El tema de la mujer en el mundo rural. Decías tu abuela, bueno, pues la situación que tenían. Pues siguen estando muy discriminadas. Porque aparte del edadismo, que es lo que es el rechazo que se nos da a todas las personas, hombres y mujeres, por la edad, las mujeres del mundo rural están avanzando mucho, se les está apoyando mucho, pero todavía yo tengo ahí varios estudios y que lo demuestran y con datos, que a ti te gustan mucho los datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora con el mundo digital, porque estamos, fijaros, estamos en una sociedad en la que, ¿qué es lo que prima? La belleza, la juventud y lo urbano. Entonces, claro, las mujeres y los hombres que están en el mundo rural
están siendo más discriminados. Te doy cierta parte de razón en unas cositas que decías. ¿Y por qué digo que las mujeres están más discriminadas? Porque todavía tienen que subir muchos escalones para poder situarse en unas condiciones de igualdad, porque han estado durante muchos años discriminadas. Yo os decía que conozco mucho de cerca todo el mundo de las reivindicaciones de las mujeres. Injusticias hay también con los hombres, y lo que hacíamos, que dice Carmen, es desde el feminismo lo que queremos es que no se discrimine a nadie, sea hombre, mujer, homosexual, las características que tiene, todos tenemos derechos, y en el marco de los derechos humanos nos tenemos que enmarcar. Pero claro, cuando nosotros decimos que las mujeres, hombre, yo he vivido situaciones que la mujer se levantaba por la mañana, las del campo, y tenían que ir a ayudar al marido, a los hijos, la casa. No tenían derecho a tener una cuenta corriente, no tenían nada. Es decir, que ¿por qué decimos que las mujeres han conseguido, a través de esa autonomía económica, a través de la libertad, del reconocimiento de la sexualidad, que tampoco estaba reconocida, pasito a paso? Entonces, tú tienes razón en algunas cosas que planteas. Y creo que es un error social de algunos movimientos o de algunos partidos que lo han llevado a una forma radical. ¿Y qué es lo que sucede? Que hablaremos, a forma radical, están dando una abertura, quizá pequeña o más grande, para que determinados movimientos, que lo vamos a hablar, estén diciendo no. Claro, hablábamos, decías algo que porque cuando hay violencia contra los hombres, la hay. Desde mi punto de vista, si estudiamos ahora de la normativa, la ley, pues tuvo errores. Yo tengo escritos y publicados sobre todo yo lo publico. Entonces, no es algo que me invente. Si nosotros decimos que porque una mujer diga sí, ya está, eso es positivo para que se facilite la gestión, la burocracia. Pero claro, hay posibilidades de que un hombre no se le esté respetando sus derechos, y ahí es donde posiblemente, y vamos a hablar ahora de todos estos temas. Sí, por contestar. Vale, sí, por contestar, contigo, Carmen. Vamos a ver, la ley de violencia de género no tiene parangón con ninguna ley de nuestro entorno judicial. Es decir, la ciencia jurídica ni de Alemania, ni de Italia, ni de Inglaterra han adoptado la ley. Es un fracaso. ¿Y por qué? Y ahí sí que tienen ley de violencia intrafamiliar. Es decir, no se hace distinción del hombre de la mujer. Decías hace un momento que tenemos igualdad material. Yo diría formal. Formal. Me habría equivocado. Formal. Tenemos una igualdad formal. Sí. Pero no es cierto tampoco. Es decir, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley de Violencia de Género, vamos, la integral, dice que con el solo testimonio de la mujer es suficiente para condenar a un hombre. Es decir, es el único caso en derecho comparado, salvo Argentina hasta hace un año, Venezuela, creo recordar, y Paraguay, que son excepciones jurídicas, donde el testimonio es suficiente para condenar. A mí se me decía en la carrera, y lo recuerdo perfectamente... Pero has visto lo que ha pasado. A ver, está argumentando. A mí se me decía en la carrera que decía, más vale que haya 100 delincuentes en la calle que un solo inocente en la cárcel. Ahora se ha invertido esa situación. Bueno. Preferimos que haya inocentes en la cárcel y delincuentes en la calle. Eso por un sitio, pero digo, por ejemplo, en Alemania, que es un país con una ciencia jurídica bastante importante, hay campañas, y en Inglaterra también, sensibilización para los hombres que sufren violencia intrafamiliar. Sí, no te rías porque pues lo puedes consultar. No, porque hay una estigmatización social del hombre que sufre maltrato. Igual que hay hombres que maltratan, hay mujeres que maltratan. Y además está más que estudiado que es aproximadamente un tercio del maltrato que ocurre en cualquier país lo sufre el hombre. Sin embargo, tiene un estigma social el hombre que denuncia. Puede ser por la masculinidad tóxica, por nuestra historia o por el patriarcado, pero en realidad ese hombre se siente cohibido para denunciar y hay campañas específicas para sensibilizar sobre esto. En España no, en España solo son víctimas los hombres
O sea, solo son víctimas las mujeres y solo son agresores. Importante lo los que ha hombres. Y comentado, eso lo que ha no introducido puede ser. José en cuanto al derecho comparado, porque no sé si es tu visión también como Sí, pero como primero quiero jurista entrar en y algo en sobre lo la que violencia intrafamiliar. en lo que no comparto, y además eres letrado, igual que yo, estamos en los juzgados, y tampoco podemos trasladar un mensaje erróneo y preocupante a la ciudadanía. El derecho a la presunción de inocencia en nuestro país es tan contundente que yo lo que estoy harta de ver muchas veces es sentencias absolutorias por falta de prueba. Así, esa es mi opinión, mi punto de vista en los tribunales. El derecho a la presunción de inocencia es por encima. ¿Qué ocurre? La ley de violencia de género del año 2004, desde mi punto de vista no tiene errores, las leyes pueden ser interpretadas, pero yo, bueno, voy a terminar mi reflexión porque es que es muy importante para que... Sí tiene, esa ley bueno, sí dio... voy a hacer mi reflexión ahí, porque sí. es que si no, Claro. claro, el Tribunal Constitucional dijo que este artículo al que has hecho referencia era constitucional. ¿Por qué? Porque la violencia de género se basa en una desigualdad estructural. Ya tenemos normas internacionales que así lo ratifican. El Convenio de Estambul, que España lo ha ratificado en el año 2014, es de obligado cumplimiento. Y ese convenio habla de violencia de género y de violencia doméstica, y dice que los hombres pueden sufrir violencia doméstica, es decir, las leyes son garantistas para los hombres. Voy a terminar la reflexión, es que si no se me va al hilo de lo que hemos dicho, porque claro, hay mucha confusión en la ciudadanía. Son a veces cuestiones técnicas y jurídicas que hace poco yo en un café decía alguien, hombre, es que nosotros no tenemos por qué conocer el BOE. Digo, vale, perfecto, pero entonces tampoco podemos opinar en algo que no conocemos. Por tanto, el Tribunal Constitucional avaló la ley de violencia de género. La presunción de inocencia hace absoluciones porque es muy garantista, y luego nuestro Tribunal Constitucional, ya no estamos hablando de ningún legislador, ningún partido político, nuestro Tribunal Constitucional no solo con la violencia de género sino con otra serie de delitos tiene ya atribuida una jurisprudencia muy firme para ver cuándo el testimonio de la víctima por sí sola puede desmontar esa presunción de inocencia. Y al igual que en esos otros Te interrumpo. delitos... Solo en ese caso el testimonio es suficiente, sí. No, Solo en pero ese es que caso. no solo es suficiente. Con el testimonio se pone en marcha una serie de mecanismos, pero luego si no se acredita, si no se prueba, si la declaración de la víctima no reúne los requisitos que dice el Tribunal Constitucional, al final hay absoluciones. Y por último, para terminar, porque también no coincido contigo, el derecho comparado, tanto la Ley de Castilla-La Mancha del año 2001, que fue la primera, pionera, como la Ley del 2004, son leyes que han servido de modelo para muchos países de nuestro entorno europeo y para nuestro... Lo que no quiere decir que no se legisle sobre la violencia doméstica, lo que no se quiere decir, porque vuelvo a insistir, es que en España las leyes no van contra los hombres. Solamente por terminar, solamente por terminar una reflexión, invito a quienes nos están... En Marruecos. Solamente, no es cierto. En Marruecos. No es cierto. En Marruecos, no es cierto. Sí, no es cierto. Que es el testimonio del hombre el que tiene más valor que el de la mujer. No es cierto. Sí, lo dice. Sí. Yo invito... Lo puedes comprobar. Claro, hoy en día en que derecho tenemos... musulmán, hoy en el día, testimonio de un hombre derecho equivale al no de es otro. cierto. Ya por eso digo, es el único Es que no es entorno cierto, estamos donde se hablando de compara, pero a la vulneración de inversa. derechos humanos. No, Termino la se está reflexión. mundiando. A ver, Carmen. El Convenio de Estambul dice que la violencia contra las mujeres, igual que los hombres, pero es que los hombres ya lo tenían reconocido, vulnera los derechos humanos. Y el Convenio de Estambul, en el artículo 3, define qué es violencia de género, qué es violencia doméstica, etcétera. Solamente por concluir, ninguna ley... Yo invito a quienes nos están escuchando esta noche, porque claro, es que es muy fácil a quien no conoce las leyes, pero las leyes están a disposición de cualquiera. Quien se lea la violencia, quien ahora mismo nos esté escuchando y coja y lea la ley de violencia de género, le va a encantar cuando empiece a leerla, porque va a decir prevención, sensibilización, reparación, campañas educativas, medidas. Quien lea, ahora entraremos, me imagino, la ley de integral de garantía de libertad sexual, la ley del sí es sí, que es tan denostada, porque ahora entraremos, no voy a adelantar, quien se ponga a leerla esta noche va a decir, a mí esto me gusta, a mí esto me gusta, con independencia de un efecto que no nos gusta, ¿vale? Pero la ley, entonces claro, no podemos confundir a la ciudadanía porque no es... ¿Por qué ningún país de nuestro entorno que también han firmado el Convenio de Estambul ha tenido y el Convenio de Estambul es quien ha marcado los parámetros? ¿Por qué ningún país de nuestro entorno, están ni Alemania, ni cogiéndola Inglaterra, como modelo, ni las Francia, leyes? ni Italia, no? Es ninguno. interesante, pero por Nadie no en enrocarnos. 25 años. Querían intervenir Adelante, Abstención y Juanma. Abstención. Sí. Antes de irnos a Publi. Bueno, ligereza. vamos a ver, yo creo que lo que estamos diciendo,
tenemos nuestra parte de razón y hay que entrar en análisis. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, y como los dos estáis trabajando en el mundo de judicial, no voy a decir de la justicia, porque justicia hay poca, no siempre. Y voy a ser clara, que es el tema por el que muchas... El derecho es el derecho y la justicia es la justicia. Exactamente, por eso ahí está la justicia cuestión. es un concepto moral y el derecho es un concepto... ahí está. ¿Hasta qué punto muchas mujeres que tienen situaciones realmente preocupantes no van al mundo de al mundo judicial? ¿Por qué? Pues porque muchas veces... aunque hay ahora asociaciones, hay movimientos que les ayudan, y eso es muy importante reconocerlo, que ya pueden ir con cierta facilidad y decir, bueno, yo tengo esto, te acogen, pero claro, es tan difícil las situaciones, y las estamos viviendo públicamente. Entonces, las mujeres... ¿A ti que te gustan tanto los datos? Te voy a decir uno para que entremos en el debate. Me gustan porque son la objetivos. Pero tienen que ser oficiales. El dato mata el relato, decían en mi facultad. El relato, exactamente. El dato mata el relato. Datos oficiales. La ONU dice que el 73% de las mujeres estamos soportando ciberacoso. O sea, que aquí cuando hablamos de datos, tú dices datos, tenemos datos, ¿verdad que sí, Carmen y José Manuel? Todos tenemos datos. Lo que pasa es que a veces los interpretamos como nos interesa. Entonces tú decías, los hombres están mal. Por supuesto, y hay posiblemente, cuando una norma deja una puerta entreabierta, pues puede lesionar derechos, por ejemplo, de los hombres, que hay muchos hombres consideran. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora vienen movimientos de hombres de ultraderecha, de no sé qué, que aquí no. Hay que respetar los derechos de los hombres y de las mujeres. Y las mujeres hemos demostrado y sabemos que necesitamos a los hombres. Juanma, antes de irnos a público. La verdad es que lo que estamos hablando, lo que estáis hablando fundamentalmente enriquece, pero yo os pediría a todos un ejercicio de que ahora mismo hay una señora que nos está viendo en su casa, que tiene una situación igual o parecida, y qué aliento le podemos dar para que dé el salto o que que lo comente, o sea, pues las garantías del Estado y de la justicia que están ahí. Sí, pero claro, estamos ahí, perdón. Que denuncie. No, estamos en un nivel, a ver, es que... Mira, Juan Manuel, sí, si nos está es el mensaje escuchando que quiere lanzar alguna mujer en este momento, salvo que fuese un caso inminente, que esté sufriendo la violencia en este momento física, yo lo que le diría es que vaya a informarse a algún centro de la mujer, que coja la información. Y quiero lanzar el mensaje, porque también lo sabemos nosotros, que estamos todos los días. Yo cuando empecé la abogacía, es que todavía estaba la máquina de escribir, en la violencia psicológica, en el año 95, no era delito todavía. Es decir, que hemos avanzado mucho. Y entonces, yo sí que siempre que tengo oportunidad pongo en valor que la ley de violencia, las medidas de la ley de violencia de género está salvando muchísimas vidas. Las órdenes de alejamiento, conocemos la orden que falla, que han asesinado a una mujer y ha fallado, pero hay miles de órdenes de alejamiento que están funcionando. Hay dispositivos de local, pero ya no solamente las medidas judiciales, hay unas medidas económicas, laborales, sociales, de recursos, hay muchos recursos para ellas y para sus hijos y para sus hijas. Por tanto, yo sí que creo que hay que hacer este mensaje, porque si solamente hablamos de lo que falla, que también hay que decirlo, porque lo que falla hay que corregirlo, hay que ponerlo, pero hay que hablar, de las miles de vidas que se están salvando, de que todas las medidas económicas, sociales, laborales, todas, ya no solamente cuando actuamos en la justicia, ya el sistema ha fallado. Es solamente, si queremos finalizar o acabar con la violencia de género, con las violencias machistas, con las violencias sexuales, hay que trabajar en la base, desde la educación. En este caso, la característica que tiene el delito de violencia machista, de violencia de género, que la diferencia de otras violencias, como puede ser la doméstica o cualquier otra, es que está arraigada en alguien. Yo, por lo menos desde mi experiencia, a veces me dicen, ¿qué perfil? Bueno, pues yo, incluso cuando doy formación, pongo siempre ejemplos para romper estereotipos, y pongo ejemplos de personas españolas y de clases sociales y de educación, incluso con recursos económicos. Porque la violencia de género lo que sí que tiene de característica especial es que hay una persona a tu lado que te quiere controlar y te quiere humillar, y a veces incluso ascensión
aunque se tiene capacidad económica, por el patriarcado, por las características propias de la violencia de género, de quien se siente por Exacto. encima. Es que el delito es transversal, es decir, ni importa que seas más rico ni más pobre, No. pero es que ocurre también, Vulneración de derechos ocurre también humanos. con mujeres que lo hacen. Es decir, Bueno, yo pero la conozco que a lo chicos- hace, violencia doméstica. es Pero que no yo quiero negarás que que les aplique- mayoritariamente pesa Claro, más sobre pero- la espalda de la mujer. Mira, Además, cuando sí lo hay veo. vulneración No, de vamos a ver. derechos, mira, Pero a mí no la cifra Mira, importante, José, es decir, es que un tercio de la población es menos importante que los otros. No, dos. José todo el Manuel, mundo. yo No, para mí las son estadísticas iguales. oficiales no es el tercio de la Las población. estadísticas oficiales ¿Y no. sabéis lo que está ocurriendo? Sí, hay muertos, o sea, no hay, No ningún, hay no hay ningún hombre muerto, ¿no? No hay Asesinado muertos. puede haber algún hombre, lo condenamos igual. 34. Pero no los 34, yo Sí. no los he Vamos a hacer un conocido, pequeño las alto en el camino, si os parece, porque nos estamos pasando un poquito de tiempo. Vamos a pegar, como se suele decir, un traguito de agua y enseguida volvemos aquí en Calle Ancha. Hasta ahora. Sí, será. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, por si se incorporan ahora a una noche de marcado carácter feminista o esa es la intención, una intención en positivo siempre. Estamos hablando en esta noche de muchos datos, decíamos que el dato mata el relato. No hemos comentado nada del sistema Biogen, que supera los 6 millones en la actualidad de valoraciones de riesgo a víctimas de violencia de género en nuestro país. También se ha hablado mucho de si este sistema funciona, si no, siempre desde una perspectiva positiva, porque decía Carmen, no queremos lanzar un mensaje de que las garantías del Estado no funcionan en casos de extrema necesidad de violencia contra la mujer, pero bueno, es un debate también constructivo saber si puede ser mejorable, si no. Creo que el sistema Biogen parte de una denuncia, puede ser de la propia víctima, familiares, policía, y se cataloga, ¿no? Creo que hay como 5 niveles, ¿no? de gravedad, y entonces, bueno, pues salen los mecanismos, digamos, del Estado para poder poner a la víctima a salvo. Sí, bueno, yo en ese aspecto ha habido casos que ha fallecido la mujer teniendo sistema Biogen. Yo no voy a dar datos, pero sí voy a hablar de cierta experiencia personal donde se me ha dicho personalmente que falta policía para poder estar cerca de las víctimas. Y es cierto, porque en cierta manera, hasta que no ocurre una situación muy concreta, no se suele actuar. Y luego hay un apartado que hemos pasado un poco, y es el tema de quién eleva ese nivel. Tiene que ser la propia víctima. Y en muchas ocasiones la propia víctima, viendo los resultados que ha tenido el primer nivel o el segundo nivel, como no la fuerces en el sentido de concienciarla, no lo hace. Por miedo, de nuevo. Por miedo. Yo creo que hay una carencia de policía que se dedique a esto. Alternativas. Cuando a mí me comentaron eso, pues siempre lo dije, bueno, no tiene por qué ser, yo no sé, aquí están los jurídicos, precisamente la Policía Nacional, puede ser muy bien la Policía Municipal. Y entonces, es que aquí, no sé si se mantienen estos datos de la cantidad, el número de mujeres que están dentro de ese sistema y que incluso algunas han tenido que irse fuera de Albacete, porque se saltaban los permisos de los agresores. El problema del delito. Sí, venga, y ahora vamos es con que ello. nunca hay medio, es decir, el delito, y eso lo sabemos nosotros dos, no es erradicado, es decir, llevamos sacando códigos, si nos vamos a la tabla de Hammurabi, y desde entonces ha habido ladrones y nunca se ha podido evitar todos los robos, nunca se han podido evitar todos los homicidios. Desgraciadamente, nunca se puede estar en el momento que se comete un delito, es muy complicado. Un asesinato es, alguien llega, te pega un navajazo y es imposible que la policía esté en ese momento. Es decir, Pero no tenemos, generalice, José. pero no sí generalizo, es decir, la policía no puede llegar a todos los sitios porque no tendríamos medios materiales suficientes nunca. Pues Es ya decir, lo he habrá dicho que eso. estudiar, para el delito de violencia de género, habrá que estudiar, o para mí me gustaría que fuera el de violencia intrafamiliar, Vale. me gustaría que hubiera los medios suficientes para que al primer aviso saltara la alarma y en menos de 2 minutos llegaran. Pero fíjate, es que es prácticamente imposible. Pero es que yo no me refería a eso. Imagínate cuando a alguien le da un infarto, está calculado que tardan una ambulancia 10 minutos en llegar a tu casa.
decir, es que es muy complicado tener Ya. un policía 24 horas al día. en tu Afinar puerta. hasta llegar, digamos, ¿Quieres? al caso cero, Sí, pero bueno. lo Pero lo que que está ocurre- diciendo es que Que hay carencia de pero- medios. Hay una carencia de medios. quiero ver que Hay cada vez- quieres que sea más radical. La pregunta, ¿funciona bien el sistema Biogen? No. Sí. Vale. Aunque tiene Personalmente, fallos. Aquí hay no. debate, Para por lo mí que veo. no funciona Para bien. Carmen sí. Para A mí ver. sí, aunque tenga sus fallos por lo que tú estás diciendo, porque, a ver, hay distintos niveles y de hecho se ha actualizado el sistema Biogen recientemente porque para mejorarlo. Y yo recuerdo una noticia, no recuerdo qué ciudad era, pero de Castilla-La Mancha, una mujer guardia civil que de motu propio, porque el sistema Biogen es una máquina, unos datos, lo había elevado y tuvo problemas y tal, porque a veces, pero bueno, se ha actualizado. ¿Por qué digo que sí? Porque es cierto que conocemos cuando falla. Pero es que hay miles de mujeres que están en el sistema Biogen, miles, que no falla el sistema y las protege. ¿Qué ocurre? ¿Y Que te da como tú protección, Carmen? a eso iba. Hay distintos niveles de protección. En algunos casos, siempre que se activa la denuncia al sistema Biogen, vamos a un orden de alzamiento, se pone unos policías, normalmente suelen ser de reserva, dependiendo de la Guardia Civil, donde están en los pueblos, que van haciendo el seguimiento, no solo policía, ayuda psicológica, etcétera. Pero además, si el nivel de riesgo es elevado, y eso está funcionando, yo no voy a decir el 100%, pero yo por lo menos de los datos que conozco, el 99% son los dispositivos de localización permanente. Eso está funcionando inmediatamente. En el momento en que se acerca a hemos menos de avanzado en el 500 fondo? metros... Sí, no, es que pero- hemos Intento ser avanzado. optimista, Claro, es que ¿no? es que cuando empezaba yo empezaba en el 95 y en el 98, 99 era abogada Temis y llevábamos estos temas ya, que entonces no estaba la justicia gratuita. Entonces no había ningún nivel de protección, nada, no había nada. Había que construirlo ¿Qué todo. ocurre? Que la Policía Nacional, la Guardia Civil, en los ámbitos de los pueblos, la policía local, trabajan coordinadamente. Entonces, es verdad, y lo has dicho tú también muy bien, lo que ocurre es que yo no oigo a nadie que digan que se quite el Código Penal, porque como esto sigue existiendo, sin embargo No, se claro. meten con la Ley de Violencia Se de tiene que Género. Por luchar tanto, contra el yo siempre delito. soy inconformista en estos temas. Creo que siempre hay que poner más, pero como he vivido todos estos 30 años la evolución, tanto con las responsabilidades públicas como desde el movimiento asociativo, luego ya como letrada, sí que están funcionando, sí que se invierte una cantidad económica importante en protegerlas y de hecho por eso, aunque son 1.296 mujeres asesinadas, más de 11 millones de mujeres dicen que han sufrido víctimas, pero según que están sufriendo algún tipo de violencia de género, pero según la memoria de la Fiscalía General del Estado, en los últimos datos que ha dado ahora, 199.282 denuncias, 199.000. Luego, si no estuviera funcionando el sistema, estaríamos hablando de otra cosa. Es cierto que a veces el sistema judicial, por eso no hay que lanzar directamente a que se denuncie, hay que lanzar a que se asesoren y se acompañen, porque el sistema judicial es muy duro, como tú sabes, y entonces ahí puede haber, en muchos casos, si no se desconoce, si uno va directamente, acompañamiento, asesoramiento y luego medidas que ya no son las estrictamente jurídicas. A veces las mujeres, ahora esto ha cambiado también con todas las leyes que han ido viniendo en estos 50 años y más recientemente. Anteriormente tú sabes también que había una denuncia y tenía que ser la mujer la que salía, ahora no, inmediatamente es ella la que primero queda, bueno, pero en casos graves pues hay que ir a puntos de a casas de acogida, Queda. etcétera, por protección. Vamos Pero a yo ver, sí que sí. quiero decir que aunque haya fallos, que yo los conozco, los conocemos. habla A ver, sí, hay una cosa importante para todos y que las personas que nos están escuchando tengan claro que el feminismo es el exigir que las mujeres se nos reconozcan los derechos humanos, pero que también tienen que ser reconocidos, lógicamente, los derechos de los hombres. Aquí no hay exclusión. Y eso sí, no me mires así, No, porque es así de estoy claro. con Bien. atención. Eso dice el Exacto, diccionario. pero además Como buen hay alumno. algo, exactamente, hay algo importante, y es que el feminismo no es propiedad de nadie. Yo creo que un error ha sido últimamente, lo estamos viendo, que determinados grupos han considerado que era un relato o una narrativa, como se dice ahora, de un determinado grupo. Y bueno, pues han cometido errores y hay que reconocerlo. Estábamos diciendo, lo que tenemos ahora de protección de los derechos es adecuado, tiene fallos, lo estamos reconociendo. Pero es que además hay un agravante, y es que la sociedad cada vez es más violenta por lo general, la violencia no duerme.
Sí, hay más violencia, más violencia. Y además, cuanto más jóvenes son los grupos, más están tratando, vamos a ver, las violaciones en grupo, que hablaremos de eso. ¿Qué quiero decir? Voy a terminar. ¿Qué es lo que pasa? Que las medidas que se están haciendo para prevenir, defender los derechos, ahora, aquí en el siglo XXI, y con el reto que tenemos, que yo insisto, del mundo digital, de todo lo que es la violencia digital y de género, vamos a tener más dificultades y creo que no lo estamos haciendo para abordar todos los problemas de hecho, adecuadamente. En la recta final del programa, y no quisiera yo que nos dejáramos ahora, cada uno puntualizaréis o profundizaréis en vuestro turno de final de palabra en las cuestiones que os parezcan relevantes, pero bueno, pues en este mundo prácticamente de extremos, ¿no? También, y con personajes a nivel mundial pues que también nos presentan como el negacionismo día a día. Hemos visto, bueno, pues esa manosfera, ese rechazo, digamos, automático, ¿no?, al feminismo, a golpe de machismo. Hay muchísimas páginas web que las pueden consultar ustedes. Return of Kings, A Voice for Men, hay muchísimas por ahí. ¿Es este uno de los desafíos 3.0 del feminismo, de esa lucha que, como bien dice Ascensión, no debe tener siglas políticas, al margen de que los partidos políticos las incluyan, ¿no?, en su ideario, porque es necesario, sí, porque hay que hacer política también con el feminismo, pero como ese todo que debiera ser el feminismo, bueno, pues es yo creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no?, hoy en día, este negacionismo, no todo vale. Sí, yo luchar creo, contra esto es un monstruo en realidad. Sí. Yo difícil. estoy convencida de que somos más las mujeres y los hombres que estamos a favor de los derechos humanos y contra la violencia de género. ¿Qué ocurre? Que se está oyendo más y se está escuchando más a quien está lanzando un mensaje que, desde mi punto de vista, está basado en la mentira y en la confusión. Por tanto, Pues que se lo digan a Elon Musk y a sí, Trump, pero o sea, yo lo al que final, a Elon Musk no se lo vamos a detrás decir, hay pero sí que se lo votantes. podemos decir a la ciudadanía. Hoy en día estos peligros que implican las redes o la inteligencia artificial también tienen muchas virtudes, y es que podemos tener la capacidad de informarnos sin que nadie nos engañe. Por tanto, respetando que Pero cada uno... tenemos que educar para que la ciudadanía Claro. aprenda y Bueno, sepa yo- utilizar la gente el cada mensaje- vez está más polarizada, ojo. El mensaje, Claro, ahí está, claro, ahí está. el mensaje que Sí. yo quiero lanzar cuando vamos con muchos chicos y chicas jóvenes, sin ni siquiera muchas veces ser reflexivos, cuando se les pregunta, se dejan llevar por grandes mensajes que son falsos y son mentiras. Por tanto, tenemos un reto, quienes desde la democracia respetamos los derechos humanos y respetamos a todas las personas. Yo respeto a todas las personas que tengan un pensamiento diferente al mío, siempre que no mientan, que vayan argumentado en la verdad y que desde luego respeten los derechos humanos. Por tanto, tenemos un reto, mujeres y hombres, desde el feminismo, para ir hablando con más tranquilidad, pero con más fortaleza, que no nos paremos, ¿no?, que sigamos, y poniendo en valor, siendo muy didácticos, incluso pedagógicos, con mucha pedagogía, trasladando lo que son estas leyes que estamos hoy hablando. No hemos hablado, se nos ha ido, ¿no?, en el tema tan importante de la violencia de género, las violencias machistas, de la incorporación al empleo en igualdad de condiciones, que hay brechas, de la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral, del empoderamiento. Incluso yo también añado ya como reto la inteligencia artificial. Es que todo es una pieza de un puzzle, y cuando estamos hablando un 8 de marzo pues de este primer movimiento, ¿no?, las mujeres de Islandia y las primeras mujeres y nuestras españolas, hasta el basta ya que estamos viendo ahora mismo, pues hemos logrado muchos derechos, y ahora yo no entiendo qué beneficio hay en querer enfrentar. Desde mi punto de vista, y me callo, desde mi punto de vista, quien está intentando enfrentar o quien enfrenta no es el feminismo. Las personas que somos de verdad mujeres y hombres feministas hablamos con mucha tranquilidad, con ideas, con datos, con leyes, Y pero con espíritu de mejorar, de colaborar. Sí, pero no enfrentamos. No enfrentamos. Yo no estoy de acuerdo. no Podemos haber enfrentamos. diferentes opiniones. ¿A quién le interesa que las mujeres y los hombres estemos enfrentados? Yo no lo entiendo. A mí no, desde luego. Yo lo que quiero es que menos, mujeres y es decir, hombres no, respetemos los derechos humanos, y me preocupa muchísimo que ahora hay las estadísticas de Reina Sofía, etcétera, de las chicas y los chicos jóvenes, y nos estamos encontrando muchas veces en los Con juzgados datos preocupantes. con Sí. datos preocupantes, con retrocesos Yo- preocupantes. Quisiera José. contestar un Y poco, pensando porque que las mujeres es que queremos atacar a los chicos jóvenes, no. y eso no Vamos a es ver, cierto. Lo primero, esto de la manosfera, lo que quiero recordar es que
todos los medios de comunicación mainstream, por decirlo de una manera, es decir, todos los medios oficiales, los periódicos, televisiones. Esta televisión es un oasis, aquí se puede opinar, pero hay otras televisiones donde no se da voz a la voz del discrepante. Y la discrepancia es esencial, es decir, para cualquier cosa. Desde la verdad siempre. Sí, sí, y yo... Eso es. Yo estoy dando datos. Sí, por ejemplo, todo esto va así muy sobre la capacidad laboral y cómo se incorpora la mujer, por ejemplo. Y este sí que es un dato del INE. El 83%, no, perdón, el 92% de los accidentes mortales laborales son hombres los que los tienen. Es un dato. Ese es un dato habría cierto, que estudiar con perspectiva de género. Pero bueno, la perspectiva de género, la segregación de ese es un dato muy importante, porque hablamos del techo de cristal, pero hablamos del techo de cristal, hay que dar los datos estudiando de dónde vienen. Claro, yo te doy un dato que es cierto, el 92% de los muertos en accidente laboral son hombres. Claro, por la segregación laboral. El 82%, no, perdón, el 78% de las personas sin hogar son varones. Eso es así. Yo no lo tengo en datos. Y en fin, el 75% de los suicidas son varones. Y además hay un aumento, y eso sí que está pero un dato estadístico, de la aprobación de la ley de violencia de género, hay un aumento. No, eso tiene que investigarse científicamente y médicamente, porque no lo podemos mezclar con la violencia de género, el suicidio. No se puede hacer. Te voy a decir una cosa que no estoy eso no se puede hacer. Cuando tú me das un dato y me dices, dudo de él, ese no es oficial. Yo no estoy dudando de tu dato, sino que hay que ver que es muy peligroso mezclar ese dato con la igualdad y la violencia. Sí, claro que es importante. No, cuando el 92% de las personas que mueren en accidente laboral son hombres, me parece muy importante que será que tienen trabajos de mayor peligrosidad. Claro que lo analizo. Hay que analizar. Tienen trabajos es que todavía seguimos consexando claro, puestos de empleo. Yo no quiero que haya ni un solo accidente laboral que muera gente. Pero el hecho es que los trabajos más sacrificados o más peligrosos los están haciendo hombres. Por eso hay que hacer una perspectiva de género en los riesgos laborales. Pero no hablamos de ese sótano lleno de cristales y de cadáveres. Yo de todas maneras, con todo el respeto, lo que no podemos mezclar determinadas cosas churras con merinas, como dicen, ¿no? Ni los suicidios, ni los accidentes laborales tienen que ver cuando estamos hablando de entorno laboral, cuando hablamos de entorno laboral y del techo de cristal, creo que debemos de hablar de todas las situaciones laborales. Por ejemplo, techo de cristal, cuando la presidenta del Tribunal Supremo es mujer. Después de 200 años. Bueno, ¿cuántas mujeres juristas había en aquella época? Es decir, las jueces es que no se las dejaba. Pero es que hoy por hoy. Hasta el 69 no se las dejaba estudiar para ser juezas a las mujeres. Sí. Bueno, pues ahora tenemos un baby boom. Ahora tenemos, pero es que hablamos del pasado. Que también llega el TSJ de Castilla. Yo no puedo viajar al tiempo. También hemos roto ahí. No puedo viajar en el tiempo y decir que pongan una mujer presidenta del Tribunal Supremo del año 68. No. Yo hablo de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué son las brechas? Esos techos de cristal. Estamos ya casi fuera de tiempo. Tenemos brechas, pero tenemos que coger con optimismo. Yo estoy de que hay que ser ahora es el turno de conclusiones, Juanma. Sí, que hay que ser optimista, pero cuando hablaba de manofera, yo sigo hablando que eso es la fachosfera, lo que está ahí por medio, eso está más claro que el agua. Y bueno, es muy difícil intentar tapar las grietas que precisamente la desinformación está haciendo en todos los ciudadanos. Y donde más está haciendo, y es a lo que voy, también que es un pilar fundamental, es en el tema de educación. Yo me estoy acordando, de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Sí. Me estoy acordando de eso a estas alturas porque los datos que estamos manejando de los jóvenes, de cómo tratan a las mujeres, es que esto es una barbaridad. En conclusión, este 8 de marzo tiene que ser reivindicativo. Pero también hay que ser positivo, pero no hay que echar un paso atrás. Hay que dar 5 más atrás porque lo que tenemos encima es muy grave. Sobre todo el naranjito. Bueno, Carmen, adelante. Sí, en el Día Internacional de las Mujeres, una reflexión para traer también aquí a las mujeres en conflictos bélicos, ahora mismo tan abiertos, vulneración de derechos de mujeres y hombres. Pero asistíamos la semana pasada a una conferencia de Baba Almeida, una corresponsal de Televisión Española, y nos hablaba en primera línea de la vulneración de derechos todavía más, agravado en este caso a las mujeres, como armas de guerra, violaciones, etcétera. Por tanto, en este 8 de marzo del 2025, a nivel mundial, pues tenemos que estar también ahí y reivindicar y denunciar. Un 8 de marzo, bueno, pues donde reivindicamos y celebramos todo lo que hemos conseguido, pero retos pendientes, la incorporación plena al empleo en igualdad de condiciones, la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, el empoderamiento, la violencia de género. Y un reto muy importante es que se nos oiga más,
que se nos oiga más a las personas que vulneramos, que estamos a favor de los derechos humanos. A mí me parece muy triste y no lo entiendo de verdad, que hayamos renovado el Pacto de Estado contra la violencia de género y que no haya podido ser por unanimidad. Para mí hay determinados temas que vulneran los derechos humanos de las mujeres, en este caso, como la violencia doméstica vulnera los derechos humanos, pero cuantitativamente estamos hablando de delitos diferentes y ahora estamos hablando de la intensidad de la violencia de género. Por tanto, con todos estos retos pendientes, yo creo que es un momento muy importante desde el punto de vista histórico en el que tenemos que estar más unidos que nunca, mujeres y hombres, que desde el feminismo queramos seguir avanzando y queramos seguir combatiendo la desinformación y la mentira desde todos los ámbitos. Y animo a la ciudadanía a que no solo se quede con lo que oiga de unos y otros, sino que lo compruebe, que lea estas leyes. No hemos hablado de la ley del sí es sí al final. Por favor, que se lea esa ley. Solamente hago la reflexión, a mí no me ha gustado el efecto que ha tenido, que habría que explicarlo porque es muy técnico, pero es una ley muy buena. Que la lean. Es una ley con derechos sociales, con derechos educativos, con derechos judiciales, con reivindicaciones fundamentales, hasta el punto de que hemos visto cómo si te drogaban o te daban una cosa, sumisión técnica, ya no podía ser agresión porque tú no te oponías. Es decir, es una ley. No se queden con lo que estemos diciendo, métanse, búsquenla y la lean, porque además, entre otras cosas, no van a encontrar dónde está la revisión de la condena, que es lo único que se conoce de esta ley, que a mí tampoco me ha gustado, aunque no es al 100% como se está trazando. Por tanto, un mensaje para todas aquellas mujeres y hombres que estamos a favor de la igualdad de oportunidades, que sigamos adelante. Y para las mujeres que puedan estar escuchándonos y que estén sufriendo violencia de género, que vayan a informarse, que los recursos funcionan. Y el inconformismo siempre, ¿no? Pero hay que poner en valor lo que está funcionando. Nuestro en Albacete, la casa de la Centro de la Mujer es uno de los primeros que se puso en marcha con unos profesionales buenísimos y unos recursos muy buenos en toda Castilla-La Mancha. Me vengo por este lado, Ascensión. Bueno, pues el 8 de marzo de 2025, que tiene el lema para las mujeres y niñas en toda su diversidad. Derechos, igualdad y empoderamiento. Yo creo que es un día importante, como son todos, no solamente los 8 de marzo, todos los días tenemos que trabajar y sobre todo en este 8 de marzo tenemos que decir basta ya, con voz alta y dar un puñetazo, como yo digo en la mesa. Lo hemos dado muchas veces. Hablabas de la asignatura de la educación para la ciudadanía. Bueno, yo que trabajé en este tema, hemos pasado por mucho, pero cada vez hay más mujeres más preparadas, hombres más preparados y que nos ayudan, nos apoyan, y unos y otros, hombres y mujeres unidos, iremos hacia un camino de más cumplimiento de los derechos humanos, que es a lo que vamos. Decía Carmen, y yo quiero no olvidarme de esas mujeres, de esos hombres, de esos niños que están en conflicto bélico, que hay tratas, vulneración de todos sus derechos. Aquí estamos mal, pero estamos menos mal. Y eso no quiere decir que porque estemos menos mal nos vamos a callar, pero también tenemos la obligación, al menos yo, de decir donde sea y trabajar porque los derechos de todas las personas se respeten y se cumplan. Hay una preocupación, lógicamente, por mi trabajo como docente, y es el tema de todo lo que es la violencia a través de las redes. Es muy, muy preocupante. Hemos avanzado un poco, lo tenemos no bien, decíamos, el tema de la violencia en la familia, la violencia de género, física, psicológica, porque claro, la psicológica es un tema también preocupante, pero es que me escuchen, y me van a escuchar también en algunos institutos, las chicas y los chicos jóvenes que no se preocupen tanto por esa belleza física que tienen que estar y que las manipulan a través de distintas presiones, amenazas, y que mucha gente te dice, oye, que sé dónde vives, y si me lo dicen a mí, digo, bueno, pues muy bien,
pero esas amenazas constantes a través de las fotos manipuladas, todos le hemos puesto nombres, pero que no sabemos, lo estábamos comentando, no sabemos si es verdad o no es verdad esa foto, ese acoso que te están realizando. Eso es violación de los derechos de las mujeres y de los hombres. Por lo que sea, en este sentido de la violencia, tenemos un número más elevado. Pues vamos a ver, unidos, y este 8 de marzo, como todos los días, yo digo todos los días, con voz alta, carácter y firme, es decir, ya basta. No vamos a permitir que los derechos humanos, bueno, que se han cumplido ya más de 75 años de la proclamación de los derechos humanos y estamos ahí, pero todavía hay que, luchando. Bueno. Y hay que seguir luchando. Pues por eso, y eso hay que llevarlo también a la calle. José, no sé si participarás en las marchas del 8 de marzo del sábado. No voy a participar y fíjate Bueno, ¿quién sabe? sería mucho más seguro que participara yo que algunos miembros de Podemos, por lo que estoy viendo. Bueno, Por decirlo claramente. Yo no tengo nada que ver con ellos. Ya, pero bueno, yo lo digo porque resulta que aquellos que ponían los parámetros o los Por estándares... distraer un poco el tema. No, que estamos bueno, yo no he interrumpido a Ya que nadie pasa por en aquí su turno de Guadiana. conclusiones. Creo que hay que decirlo, es decir, quienes ponían esos parámetros y esos estándares tan estrictos resulta que son aquellos a los que no se les renunciaba, pero es que además Confirma el su perfil entorno, de los su maltratadores, entorno, que muchas veces no se les Bueno, identifica. pues de ahí su me la has entorno. puesto para meter el gol. De ahí la importancia de que siga vigente el feminismo. Claro. Mm, Eso es. bueno, ¿qué feminismo? Para purgar hasta feminismo. Pues, hasta ¿qué feminismo? El del Bueno, diccionario de la quizá Real pueda Academia concluir. de la lengua española. Decía un amigo mío, quizá pueda concluir en este juicio, pero creo que no. El feminismo del diccionario de la Real Academia. Este feminismo de tercera ola, La que cuarta, no es ya el vamos por la cuarta. la cuarta ola, Sí, yo que creo es de ya. imposición y no de igualdad. No. Y esa es quizá pueda. No, En o algún sea, momento concluya. yo no he interrumpido a nadie y he oído cosas que a mí me exclamaban. Pero bueno, dicho lo cual, la manera más fácil de que no se escuche es callar a alguien. Pero creo que uno de los derechos humanos que tanto nos hemos puesto aquí la medalla será el de la libertad de expresión. No hay que impedirla. Pues bueno, dicho esto, es decir, yo soy el primero que está a favor de los derechos humanos y de su aplicación. Lo que no puede ser es que dichos derechos vengan de la violación, por ejemplo, de una presunción de inocencia, aunque nuestro Tribunal Constitucional, que es un tribunal que se elige políticamente, diga que es una norma válida. Pero bueno, yo prefiero que aplicara una ley penal mucho más dura contra el que comete una agresión sexual, una violación o está cometiendo violencia doméstica. Penas duras. Luego, por ejemplo, no hemos tocado el tema de la ley del sí es sí. Es decir, es muy sencillo. A cualquier estudiante de primero de Derecho le preguntas cuál es el principio de ley penal más favorable, que está en nuestro artículo 2.3 del Código Penal, y te dirá que siempre se va a aplicar. Es decir, pero es que además hubo montones de informes que se lo decían al gobierno y se aprobó. Ha supuesto la excarcelación de 200 violadores. Si ese es el feminismo que yo Esa quiero. información tampoco No, es. esa El Consejo esa es General cierta. del Poder Judicial Esa es tiene unas cierta. estadísticas Vamos a en su esa es página. cierta. No, pero es que no podemos 200 engañar. presos liberados. Es una cuestión muy técnica, no es cierto. 1.300 presos por delitos de No violencia todo- sexual, sí que están los datos, lo puedes comprar, Sí. son precisamente del Consejo del Poder Judicial. Entonces, déjame que lo diga. Sí, pero es que es una cuestión tan técnica que la gente no lo entiende. 1.300 personas que han visto reducida su condena, violadores, Sí. agresores sexuales. Si esa es una buena técnica jurídica, que venga Dios y Pero lo tú vea. entiendes el Y eso sí para o mí, sí. para mí es importante. Claro que lo entiendo. resto de que la ha librado, ley- bueno, si puedo hablar, Claro. puedo hablar, porque yo es que no he interrumpido a nadie. Pero es que estamos- Creo, están yo he oído- escuchándonos muchos Ya, pero yo he estudiado tus albaceteños datos. y albaceteñas. Y el dato es cierto y lo sabes. El Consejo General del Poder Judicial dice que se han liberado a más de 200 violadores, que han visto reducidas su pena, concretamente, hasta los de la manada. Los de la manada, José Ángel Prenda, ha visto reducida su De pena. 15 a 14, pero ese Ha visto- mismo pero ha visto- juzgado pero ha visto se le había reducido. condenado a 9 años. Pero ha Tiene visto que reducido. saber la gente que ese Pero- juzgado que le ha reducido un año, le había condenado a Bueno. 9 años porque había visto holgorio. Y ahora, Bueno, cuando se vaya pero al Tribunal podría Supremo, a lo hablar- mejor no lo podría- confirma así, pero es podría- que es podría tan hablar, importante. vamos a ver, yo a ti no te he interrumpido ninguna vez. Pero Bueno, es que es pero muy has sacado un tema importante. también Ya, que genera mucho pero es debate. que Entiende resulta también que todos han abierto, ya todos por han las abierto tienes ya. melones y yo no Es puedo que contestar. quien le ha bajado un año les había condenado a 9. No, Fue el se han bajado- Supremo quien les puso pues al 15 todo- un año. de el 15 a resto de los 14. condenados por la manada han visto, también han pedido y se les Bueno, ha bueno. concedido. Es decir, porque Bueno, se le está aplicando una ley Yo- más favorable. es una ley que es que tiene que posterior. estar muy buena. Es una ley muy mala que ha puesto a violadores en la cárcel, Es una ley ha puesto a buenísima. violadores en la calle Como y ha puesto y ha a reducido falta de condenas. ser- Es su Luego, conclusión finalmente, y es tan válida claro, como la del es que es la resto. realidad y además tú has dicho que datos oficiales. Pero de- no es la realidad Datos. así Por ejemplo, también quiero contada. decir Es una cuestión que muy técnica lo de las 76%
el 76% de las denuncias de violencia de género que llegan a los juzgados, y lo puedes comprobar, son sobreseimientos. Es decir, solo hay un 24% de condenas. Y de ese 24% de condenas, un tercio se hacen solamente con el testimonio La presunción de la inocencia. mujer. Sí, sí. La presunción Pero de bueno, inocencia, pero como bueno, el vamos a testimonio ver, de la víctima yo- por sí solo no si condena a los si esto es así, hombres. Pero, ¿ves? yo te he interrumpido alguna vez. Pero ¿no? ves cómo pero fíjate, no- te con voy a la decir, pero denuncia, un claro, tercio la de los presunción de condenados, inocencia. mira qué presunción de inocencia, un tercio de los condenados lo han sido con el único testimonio de la mujer, como única prueba. Como el testimonio. Aquí lo tenemos que dejar porque Claro. estamos, Y solo quiero decir estamos una sin cosa, tiempo ya. si se interrumpe, si alguien, Perdón, perdón. no tiene intención de debatir, lo que tiene que oír es los argumentos de los demás. Si la manera de debatir es callar al que está hablando, Perdón. pocos argumentos se tienen No, no es el en caso, contra. querido. Habías Sí, no es el caso. concluido con tu Concluyo. No es el caso. abstención. Rapidísimamente estamos fuera de tiempo. Yo quiero decir que la Es que es clave... un tema muy serio, para que la gente no lo entienda. Para Sí, ya, pero avanzar, quiero por decirlo. favor, ya yo no te he interrumpido ni Atención. nada, Sí, sí, voy sí, a me has dar una interrumpido. pincelada. Segundos Mira, la solución, la clave está en una educación desde la cuna y tolerancia cero a la impunidad. Y que si el violador, el acosador o el que está vulnerando los derechos, por muy cargo alto que sea, no tenga ninguna tolerancia y que la pague. Y que haya justicia y que avancemos sobre todo en educación. Eso es lo que he dicho yo. Sí. Aquí lo tenemos que dejar, nos quedamos sin tiempo. Sé que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como quien dice, dignas de más profundidad. Véase la ley del solo sí es sí. Os prometo, el mes de marzo da para mucho, ¿no? Lo tenemos ahí como asuntos pendientes, pero aquí lo tenemos que dejar de momento. Gracias a todos por visitar esta cadena, Visión 6 Televisión, en esta semana con el feminismo como gran lema. Gracias a todos y en especial, a las que tenéis la agenda tan apretada también durante estos días. Aquí lo dejamos y, como conclusiones generales, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo: educación, concienciación y el Estado para aquellos casos de extrema gravedad, que sepan que tiene sus mecanismos y que entre todos podremos con la peor de las lacras, que es la violencia de género. Aquí lo dejamos. Gracias por su compañía durante esta noche. Feliz semana. Adiós. Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha.